Buenos días, hermanos, en esta cálida mañana. Buenos días, hermanos, en esta cálida mañana. El Espíritu Santo está presente, ¿cierto? El Señor por medio de su palabra, por medio de su pueblo. Nuestra forma de ver y de vivir la historia es completamente diferente. Pero antes de comenzar quiero presentarme para aquellos que no me conocen. Soy el pastor José Prado, pastor de la Iglesia Presbiteriana Oasis de Redención en la ciudad de Antofagasta. También tengo el desafío, el privilegio de ser el moderador del Presbiterio Norte, ¿ya? Y también, por gracia del Señor, estamos trabajando en la comisión ejecutiva del sínodo como secretario ejecutivo. Entonces, es una bendición poder acompañarlos a ustedes, saludarlos, a muchos amigos que tengo del Presbiterio Centro Sur, ya los pastores, reciban un caluroso abrazo. Soy esposo de Maylin, ya, que me está acompañando, y también vine con mis tres pequeños, Tomás, Leví y Zoe. Ya, así que si los ven ahí revolucionando, son los más revoltosos, son míos. Vienen de Antofagasta, vienen del norte y se están moviendo para no pasar frío. Que el Señor los bendiga, queridos. Y quiero invitarlos para que abramos juntos la palabra del Señor. Y quiero que los más jóvenes, obviamente, aquellos que ya tienen Biblia en el celular, puedan ser más misericordiosos y saques tus Biblias contemporáneas y vuelvas a la Reina Valera. Ya a la Reina Valera. Y los hermanos que tienen su Biblia en Reina Valera, por favor, abran su Biblia en Reina Valera. No tengan ningún problema, de 1960, si es que la tienen ahí. Vamos a buscar ya en la palabra del Señor, en Juan capítulo 15, versículo 12 al 15. Y nos ponemos de pie, por favor, juntos, para poder leer la palabra del Señor. Y lo vamos a leer en la Reina Valera, ya de 1960. Y todos juntos vamos a leer la palabra del Señor. Juan capítulo 15, del versículo 12 al versículo 15. Leamos todos juntos, dice así: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Oremos. Hasta ahí nomás, queridos, oremos. Señor, te alabamos y te damos gracias por tu gran amor. Gracias por tu misericordia, y en este instante, Señor, queremos que tu Espíritu Santo continúe hablando, Señor, a nuestras mentes y nuestros corazones. Ilumínanos, Señor. Elimina todo aquello que no sea, Señor, de tu intención hablarle a nuestros hermanos, y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda consolarnos, pueda, Señor, también desafiarnos, Señor, confrontarnos y llevarnos en la dirección de tu reino. En el nombre de Jesús oramos, amén. Tomen su asiento, hermanos queridos. Hermanos míos, tengo esta labor de poder compartir con ustedes este tema que, ¿cierto? Amistades misionales, o cómo poder construir amistades misionales. Antiguamente solo se llamaba evangelismo. Así que el desafío que el día de hoy yo tengo no es solamente hablar de amistades misionales, sino que es tratar de unificar varias generaciones en medio de esto. Y yo le dije a mi esposa: ¿cómo voy a hablar de construir amistades misionales si hay tantas generaciones aquí? ¿Cómo lo podemos hacer? Y mi esposa me dice: pero tú puedes, pues tú estás ahí al medio. Y les voy a compartir algunas cosas que quizás algunos de ustedes han vivido y quizás otros no.
Pero la idea es poder hablar acerca de amistades misionales, de evangelismo, reflejando el reino de Dios en estas relaciones, cosa que muchos de ustedes a lo largo de su vida cristiana ya han vivido y que muchos de ustedes que son de una generación, ¿cierto? Lo que llamarían los sociólogos, antropólogos de la generación de los baby boomers, ¿cierto? Aquellos hermanos que tienen hijos que nacieron en la década fines del 70 hasta mediados del 80, que dieron a luz a personas como yo, que somos de la generación X, ¿cierto? Que estamos aquí, que crecimos con la televisión, con tantas cosas, y también que han dado a luz a personas como a mi esposa, que son millennials. Y el día de hoy, todas estas generaciones, delante del Señor, tenemos un propósito que también le enseñamos a mis hijos, que se llaman los centennials, los nativos digitales. ¿Cómo poder construir esto en esta perspectiva de los baby boomers, de la generación X, de los millennials, de los centennials o generación Z? ¿Cómo lo hacemos? Y siempre tenemos que volver al origen. Y el origen es la palabra de Dios y nuestro formato maravilloso es nuestro Señor Jesús. Pero para poder continuar quiero quizás mostrarles algunas cosas que de mi historia. Cuando estaba en la universidad, venía recién conociendo al Señor. Entré a la universidad el año 1996, ¿ya? Y cuando llego a la universidad conozco hermanos cristianos, porque yo venía llegando a una iglesia y habían letreros por todos lados, decían, si tú eres cristiano y quieres vivir tu cristianismo en la universidad, ven, únete a nosotros. Y por varios meses veía ese letrero y como que el bicho me empezaba a pegar y conocí el grupo bíblico universitario. Y cuando llego al grupo bíblico universitario estaban en una sala en la Universidad de la Frontera, allá en Temuco, y voy entrando y había un círculo como de 30 cabros y todos estaban cantando y aplaudiendo. Y cantando y aplaudiendo, yo me di la media vuelta y me fui. Me asusté y me fui. Después, varias semanas después, dije yo, ¿cómo me voy a ir? Fui de nuevo, me senté a un lado, hicieron que nos presentáramos y el que estaba dirigiendo dijo, pero vamos a pedirle a nuestro hermano José que ore. Dije yo, no vuelvo más. Y lo mismo. Pero resulta que hice buenos amigos y comencé a compartir el amor de Dios en la universidad. Pero no solamente aprendí algunas cosas, también aprendí otras con respecto a la amistad, porque me gustaba en esa época, este es el lado oscuro de mi vida, por favor no lo compartan con nadie, solamente lo voy a decir aquí. Me gustaba mucho escuchar a Ricardo Arjona. Me gustaba, ¿cierto? Jesús es verbo no sustantivo, y ahí metíamos que era cristiana la letra y un montón de cosas, ¿cierto? Y chamullos. Y un día estaba en un banco, en la biblioteca, estaba estudiando con los audífonos y estaba escuchando a Ricardo Arjona. Métele a estudiar, qué sé yo, cálculo, y de repente llega uno de los hermanos del grupo bíblico universitario y me dice, hola José, ¿qué estás haciendo? Me abraza y se ponen los audífonos. Y cuando se ponen los audífonos, me cita el siguiente pasaje de la Biblia. José, la Biblia dice, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y se me vino el mundo abajo y me habló algunas palabras. Yo destruí el cassette, que era cassette, no había MP3, no había CD todavía. Fui y me sentí con tanta culpa porque la amistad con él era mucho más poderosa que lo que yo estaba escuchando. Entonces, por fidelidad a la amistad de este hermano, dije, este hermano tiene razón, así es que toda la música que no era cristiana la guardé, la boté y la lancé fuera porque solamente podía escuchar música cristiana. Y eso me transformó en una persona que no tenía amigos no creyentes. Me transformó en una persona que me alejaba, que simplemente tenía una función utilitarista. Lo único que quería hacer con las personas era convertirlas, era traerlas al grupo bíblico para que se convirtieran. Pero no quería tener ningún tipo de relación con ellos porque la amistad
con el mundo era enemistad contra Dios. Y eso me llevó incluso a otro evento, porque después me cambié al norte, estaba en Copiapó, también compartiendo con los chiquillos del grupo bíblico universitario, y una chiquilla profundamente, si lo podemos decir así, evangelística en su forma de vivir y misional, ya misionera, le hablaba a sus amigos, tenía un montón de amigos, era la única canuta con todos sus amigos, y ella incluso los llevaba a las reuniones del grupo universitario, y yo conversando con ella le dije oye, pero tú no puedes tener amigos que no son creyentes. Pero ¿cómo que no? Me dice, si yo comparto con ellos. No, tú no puedes tener amigos no creyentes, porque cuando tú tienes problemas, ellos pueden orar por ti. Y lo que hicieron conmigo, yo lo hice con otro. Y esta amiga obviamente también, después de un tiempo, yo tuve que arrepentirme y pedirle perdón a Dios, porque la concepción religiosa de la amistad había generado en mí una persona primero solitaria y profundamente utilitarista, donde solo me acercaba a las personas no creyentes con el objetivo de que se conviertan, de que puedan llegar a la iglesia, pero no estaba interesado en construir amistades y relaciones profundas. ¿Cuántos de ustedes quizás les pasó eso en alguna época con amigos, vecinos o parientes con los cuales ustedes quisieron compartir solamente el evangelio, pero no quisieron, y quizás desde una perspectiva moralista alejamos personas para no compartir con ellos? Y si tú piensas atrás, quizás habían personas profundamente amorosas. El amor proviene del Señor. Profundamente leales. La lealtad proviene del Señor. Pero sin darnos cuenta, nosotros desechamos a las personas que no conocen al Señor porque no se encajan en los patrones muchas veces religiosos. Pero la palabra del Señor me ayudó y me guió como presbiteriano, como reformado, y el Señor me dio una renovación por medio de el libro de Santiago. Cuando descubrí que la amistad era un don de Dios y un regalo de Dios. Y Santiago dice que toda dádiva, toda cosa buena proviene de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza, en quien no hay cambio. Por lo tanto, existen amistades, muchas veces con personas que no son cristianas, porque es un regalo de Dios, porque proviene de Él. Y lo que el día de hoy, queridos, con lo que yo quiero compartirles es esto, es si el Señor nos invita a restaurar nuestra visión de la perspectiva no religiosa, de tener amistades profundamente que carezcan del hambre de que se conviertan y de que sean amistades profundas, honestas, leales, transparentes, para que si el Señor en su voluntad, por medio de nuestro testimonio, quiere traerlos a su camino, gloria a Dios. Pero si Dios nos quiere utilizar a nosotros como un instrumento de consuelo, como un instrumento de paz y de transformación en sus vidas, que así sea. Amén. Por lo tanto, hermanos queridos, ¿qué quiero decir con esto que les estoy diciendo? Que el evangelismo, entendido tradicionalmente, ¿cierto?, como la proclamación del evangelio, es una parte vital de la misión de la iglesia. Sin embargo, esta misión cristiana es mucho más que un simple mandato de predicar, porque es un llamado a encarnar el amor de Cristo en nuestras relaciones cotidianas. Siguiendo el ejemplo de Jesús el día de hoy, quiero compartirles mi travesía, mi historia con algunos autores que me han ayudado. Anoten ahí porque no los voy a estar nombrando a cada momento, pero por ejemplo, voy a elevar reflexiones de Eugene Peterson, de Tim Keller, de Michael Goggin, de C.S. Lewis, de Dallas Willard y de John Stott, ¿ya? En términos prácticos para que podamos nosotros caminar en esta dirección. ¿Y qué es lo que quiero compartir con ustedes? Primero, quiero compartir 4 cosas.
Uno, el poder transformador de las relaciones auténticas. Exploraremos cómo el amor genuino en nuestras amistades refleja el Evangelio y actúa como un testimonio poderoso. Segundo, quiero hablarles acerca del modelo de relación de Jesús, que son círculos de compromiso y misión. Tercero, quiero hablarles de amistades cristianas en un mundo individualista. Y nosotros necesitamos ser contracultura como una alternativa radical a la respuesta del mundo. Y cuarto, una comunidad, la iglesia, como un lugar de cuna para amistades misionales. ¿Ya? Entonces, lo primero que quiero compartir con ustedes, queridos, es que existe una dimensión relacional cuando nosotros hablamos de evangelismo y de amistades misionales, y quiero desvendar un poquitito algunas cosas. Voy a entrelazar para aquellos hermanos que llevan muchos más años, quizás van a comprender que estoy hablando de evangelismo, pero estoy hablando de un paso más profundo de evangelismo, que es una vida constante. No es simplemente, cierto, alguna actividad evangelística, salir a repartir tratados, sino más bien como la dimensión relacional, o sea, cómo yo me relaciono con mis amigos, vecinos y parientes, es profundamente evangelística, a lo que nosotros, la nueva generación, llamamos como una relación más misional. El doctor Michael Gohin, en uno de sus libros que se llama Una luz a las naciones, él dice algo importante, que la iglesia es una comunidad de enviados, cuya misión es reflejar a la luz de Cristo al mundo, y esta misión no es simplemente un evento evangelístico, sino que es una forma de vida que se manifiesta minuto a minuto por medio de nuestras relaciones. La buena noticia del Evangelio, Eugene Peterson nos dice, se vive y se encarna en la vida diaria, en lo cotidiano, a través de amistades auténticas donde el amor de Cristo se vuelve visible y se vuelve palpable. Que el Señor te bendiga si tú ya estás pensando en un amigo, en un vecino y en un pariente en este momento. Que quizás en alguna oportunidad abandonaste esa relación por diversos motivos. Anótalo, para que no se te vaya el nombre. Si Dios está trayendo nombres a tu mente, escríbelo ahí. El autor C.S. Lewis, en un libro que se llama Los Cuatro Amores, nos muestra que la amistad puede reflejar una dimensión divina. ¿Por qué? Porque se basa en un amor desinteresado y está centrada en un bien mayor. Lewis dice que este bien mayor es Dios mismo. Por lo tanto, las amistades verdaderas son sagradas porque nos permiten perseguir juntos la verdad y el bien, convirtiéndose de esta manera en una plataforma ideal para el testimonio cristiano. Por lo tanto, la verdadera amistad se basa en la comunión espiritual y en la búsqueda conjunta, ¿cierto?, del reino de Dios, algo que fortalece la misión de llevar el evangelio al mundo. Pausa acá. Cuando muchas veces nosotros como cristianos entendemos el reino de Dios, nosotros pensamos que el reino de Dios está sometido únicamente a la iglesia. Y eso es algo que en misiones el día de hoy, como iglesia misional, tenemos que aprender. El reino de Dios no está conformado únicamente por la iglesia. El reino de Dios es el cosmos, es el universo entero, porque Dios reina no solamente aquí con aquellos que somos creyentes, Dios reina afuera, Dios gobierna por sobre todo el universo, por sobre todo el cosmos. Por lo tanto, si Dios, que es el que gobierna el cosmos, Dios también puede gobernar aquellas amistades con las cuales tú tienes amigos, vecinos y parientes que no son cristianos. Porque como yo digo, en este aspecto, una relación de amistad auténtica solo puede provenir de Dios. Hermanos, una amistad verdadera, real, auténtica, incluso con no creyentes, solo puede provenir de Dios. Cuando nosotros cristianos tenemos una relación verdadera, auténtica, aquellos que no conocen al Señor, incluso negándose a vivir, ir a la iglesia, son personas que comienzan a aprender y a apreciar el amor verdadero
sin percibirlo, el amor de Dios en sus vidas. Miren lo que yo les puedo leer aquí también, cómo se da esta misión. Juan capítulo 13, versículos 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo también os he amado. En esto todos conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Por lo tanto, en primer lugar, nuestro amor mutuo entre cristianos es un testimonio poderoso para el mundo. Cuando yo he escuchado, hermanos, a personas que no son creyentes, que son amigos que dicen, no únicamente, oye, que son peladores ustedes los canutos, sino que también ven cosas buenas. Oye, me gustaría tener una amistad como ustedes la tienen. La gente que no conoce al Señor consigue apreciar esto cuando hay una amistad verdadera, cuando hay una amistad honesta, no regida por moralismo muchas veces en nuestra existencia. El amor mutuo es profundo y le otorga una autenticidad en nuestras amistades que refleja el amor de Jesús. Y como yo lo decía, el pastor Eugene Peterson dice que nuestras relaciones guiadas por el Evangelio, si son genuinas, viven el amor de Cristo en todo momento. En todo momento. Entonces, por lo tanto, si nosotros queremos tener amigos, amigos de verdad, ya sea en cualquier espacio, primero tenemos que vivir esa amistad aquí, en el espacio que nosotros tenemos como cuerpo. Ser verdaderos amigos en ese lugar donde nos vamos a nutrir del amor. Pero al mismo tiempo, mira lo que dice Proverbios 27, 17. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. La amistad es un espacio sagrado. La amistad es un espacio sagrado. Y una amistad cristiana no solamente proporciona compañía, no solamente proporciona ciertos espacios de acogimiento, sino que también sirve para el crecimiento espiritual y testimonio. C.S. Lewis destaca que la amistad auténtica se basa en este amor desinteresado por el otro, reflejando de esta manera una dimensión divina. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el golpe de la puerta de un amigo, de una amiga, que viene con un regalo o que viene a verlos con una preocupación honesta? Eso es amor. Eso proviene de Dios. Eso proviene de Dios. El gran problema es que nosotros desechamos muchas veces esto por actitudes, por cosas a lo largo de nuestra historia. Una aplicación práctica entonces, esta visión evangelística comienza con amistades genuinas donde Cristo es el centro, donde una amistad verdadera apunta a algo más allá que nosotros mismos, o sea, apunta hacia Dios. Las amistades misionales son evangelísticas en su esencia, porque son aquellas que el Evangelio, la buena noticia, no solamente se predica, sino que también se vive de manera integral. Porque cuando tú tienes una amistad con una persona que no conoce al Señor, esa persona va a tener que conocer la mala noticia del Evangelio. ¿Y cuál es la mala noticia del Evangelio? Que el pecado destruye. Que el pecado destruye amigos, vecinos y parientes y todo lo que está a su alrededor. Y cuando tú tienes una amistad genuina, tú también puedes traer restauración por medio de la redención en la persona de Cristo. Y las personas comienzan a vivir amistades verdaderas, amistades honestas. Entonces, queridos, ¿qué es lo que podemos decir en primer lugar? Que nosotros tenemos que estar dispuestos a construir amistades misionales. Y una amistad misional, y sácale el apellido misional, pero una verdadera amistad bíblica, una verdadera amistad divina es profundamente misional y evangelística, porque no está buscando su bienestar propio, está buscando el bienestar del otro, que nos ofrece la persona de Jesús. Segundo, los círculos de amistades de Jesús son un modelo relacional y misional.
¿Ya? El modelo de amistad de nuestro Señor Jesucristo y sus relaciones son un ejemplo clave para estructurar estas amistades misionales, ¿cierto? O evangelísticas, para que nosotros podamos entenderlo sin el deseo, ¿cierto?, de querer únicamente traerlos a las personas, sino que evangelísticas en el sentido de mostrar la buena noticia del Evangelio en la persona de Jesús. Uno de mis escritores favoritos se llama Dallas Willard y él escribió varios textos y en uno de ellos, que se llama La conspiración divina, muestra que Jesús no trató a todas las personas de la misma manera, sino que distinguió diversos niveles de compromiso y de relación, lo que nosotros podemos comprender en círculos concéntricos de amistades. Se los voy a mostrar y quiero que podamos percibirlo. Primero, Jesús se relacionaba con la multitud, se relacionaba con una multitud. ¿Por qué? Porque la gente escuchaba desde la periferia a la distancia a Jesús y lo hacía sin ningún compromiso. Lo escuchaban, pero no tenían ningún compromiso con Jesús. En segundo lugar, un poco más adentro, dentro del círculo, vemos a seguidores ocasionales, aquellos que eran atraídos por el mensaje, pero que no tenían una relación profunda, no querían comprometerse en esta dirección. Luego, un poco más al centro, vemos que habían muchos discípulos. ¿Se acuerdan ustedes cuando dice que envió a 70? Que envió a 70, ¿qué eran esos 70? Eran discípulos que ya tenían un compromiso mayor. ¿Por qué? Porque eran discípulos, eran seguidores comprometidos que aprendían las enseñanzas de Jesús. Luego el círculo se va achicando y encontramos a los 12 apóstoles, los 12 discípulos, aquellos que caminaban y vivían con Jesús de manera mucho más cercana, buscando vivir en plenitud una relación con Él. También tuvo un círculo íntimo de 3, donde estaba Pedro, donde estaba Juan, donde estaba Santiago, con quien compartió momentos especiales, los momentos profundamente dolorosos. Y aquí, y en último lugar, tenemos, todos ustedes que han visto la serie Chosen, ya saben de quién estoy hablando, ¿cierto? El discípulo que se quiebra y que se cree el hoyo del queque. ¿Quién es? Juan. El discípulo amado dice, yo fui el que llegó primero, yo fui el que... Así lo están graficando. ¿Por qué con Juan? Porque él es el que se recostó en el pecho de Jesús, con quien tuvo una relación íntima, de intimidad. ¿Se dan cuenta que hubo varios espacios de relaciones, no solamente única? Por lo tanto, queridos, podemos tener varios espacios relacionales en nuestra existencia con diferentes compromisos. Recuerden el amor de Jesús en estos círculos mayores. ¿Qué es lo que hacía siempre Jesús con las multitudes? Tenía compasión de ellas. Tenía compasión de ellas. Él no estaba apuntando y señalando los pecados de la multitud, diciendo, oh, ustedes aquí, ustedes allá. No, Él tenía compasión de ellas como ovejas que no tienen pastor. Este modelo nos enseña que no todas nuestras relaciones van a tener el mismo nivel de profundidad o intimidad, pero cada una puede estar orientada en la dirección del reino de Dios. La clave está en discernir cómo nuestro Señor Jesús lo hizo. Y aquí yo quiero mostrar algunas cositas, por lo menos dos importantes en medio de esto. Las personas, antes de poder convertirse al Señor Jesús, aquí vemos por medio de los círculos concéntricos, no es que simplemente escucharon a Jesús. Las personas, este es un principio misional, las personas se convierten a las personas. Una persona que está en la multitud escucha que alguien que se encuentra como seguidor ocasional le dijo algo y se convierte en seguidor ocasional. Cuando eres seguidor ocasional y te convertiste a tu amigo, te conviertes en muchos de estos discípulos que están ahí y avanzas un poco porque escuchaste a otro. Cuando estabas dentro de ese espacio de discípulos, también escuchas a los apóstoles que están ahí. Pero en el espacio que tú tienes más cercano con Jesús, se puede dar una relación profunda con Él. ¿Qué significa esto? Que en la medida que las personas se convierten a nosotros, después que se conviertan a nosotros, se van a convertir a nuestros amigos.
Después que se conviertan a nuestros amigos, se van a convertir a la iglesia. Y una vez que se conviertan a la iglesia, van a seguir siendo expuestos al poder y la verdad del Evangelio y van a escuchar a Jesucristo, el Dios encarnado, que ya ha comenzado un proceso de transformación en sus vidas. El problema es que en los últimos 30, 40 años, lo que queremos es conversiones instantáneas. Queremos automáticamente, ¿cierto? Como un Nescafé, echar ahí a 1 o 2 cucharadas de café y que esté listo. No funciona así. Las relaciones instantáneas son superficiales, no duraderas. Lucas 3 nos dice: aconteció después de esto que iba Jesús por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 estaban con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades, María, que se llama Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y muchas otras que le asistían con sus bienes. Jesús mantuvo diferentes niveles de relación y compromiso. Este autor, Dallas Willard, dice que el discipulado es un proceso relacional y gradual, reflejado en cómo Jesús interactuaba con los diferentes grupos de personas. Así actuaba con estas mujeres. Miren lo que dice Marcos 3, 14 en adelante. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen potestad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Son relaciones diferentes. Nuestras amistades deben ser intencionales, al igual que Jesús. Debemos aprender a diferenciar los niveles de relación y compromiso, invirtiendo más profundamente en aquellas amistades que sostienen, ¿cierto? Y avanzan en el reino de Dios, como yo les he compartido, sin renunciar a aquellos espacios en los cuales el Señor nos ha colocado para la transformación de todos aquellos. Tercero, ¿cómo ser una amistad cristiana en un mundo individualista y en un mundo consumista? El doctor John Stott dice que tenemos que ser contracultura. El reino de Dios tiene que ir en contra de la cultura que está establecida. El doctor Stott, dentro de su gran cantidad de libros hablando acerca de esto, señalan que las amistades dentro de la iglesia son contraculturales, en un mundo, ¿cierto?, marcado por relaciones únicamente narcisistas, por relaciones superficiales. Las amistades cristianas muchas veces el día de hoy están careciendo de un compromiso duradero, de una amistad hospitalaria y un servicio desinteresado. Tengo aquí en mi libro, lo quiero recomendar, que se llama El Evangelio viene con la llave de la casa. Ya me lo recomendó el pastor Alejandro Lara y es de Rosaria Butterfly. Y este libro habla maravillosamente cómo vivir, ¿cierto?, cristianamente en un mundo cultural que no quiere abrir la puerta. En un mundo cultural donde las personas te dicen, oye, juntémonos, ya, pero no en mi casa. Juntémonos en el centro, en una cafetería, en un bar. Y eso llegó a la iglesia. El día de hoy, las iglesias, por lo menos cuando digo iglesias, hablo de cristianos y de mi generación X y millennials, es difícil juntarse en la casa. Porque juntarse en la casa significa abrir tu intimidad. Abrir la casa significa mostrarte vulnerable. Mostrar que quizás no lavaste la loza, mostrar que no hiciste la cama, mostrar, ¿cierto?, que los calcetines están tirados por todos lados y quizás es incluso hasta pereza no tener tiempo en un mundo que nos exige tantas cosas. No, nos podemos reunir en mi casa. Incluso el día de hoy yo tengo reuniones con hermanos allá en Antofagasta en cafeterías. Ya, hermano, ¿cuándo lo voy a ver a su casa? Ya, pastor, tienen que avisar con harta anticipación, sí. Me dice, ya, yo les digo, sí, no se hagan problema. ¿Por qué? Porque nuestra cultura tiene esta dificultad.
La cultura no te abre la puerta de inmediato, a no ser que tengan una nana, ¿cierto? Una persona que le trabaja y que te tiene la casa impecable, porque una de las cosas es mostrar que tengo mi casa sin ningún problema. Pero lo natural, para gente que andamos de pie, gente común y silvestre, ¿cierto? El día de hoy a veces invitar a alguien a la casa es pesado, es pesado. Invitar amigos a la casa es profundamente contracultural, porque eres vulnerable. Y el Evangelio nos vuelve vulnerables. Y esa es una de las raíces del poder del Evangelio. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No tenemos que mostrarnos amigos fuertes. No tenemos que mostrarnos como el mejor amigo, el más poderoso, el que tiene más, el que sabe más. Nosotros podemos mostrarnos como somos, profundamente frágiles, profundamente personas vulnerables con aquellos que nos están conociendo. Ser vulnerable el día de hoy es profundamente contracultural. Cristo fue profundamente vulnerable. Y nosotros necesitamos como cuerpo, como iglesia, trabajar en amistades que van en la dirección de un compromiso duradero, donde la hospitalidad, donde el servicio desinteresado, ¿cierto?, muestran este enfoque de una amistad misional, subrayando la importancia de crear iglesias, comunidades que han sido refugios donde las personas formen amistades, ¿cierto?, como la narrativa bíblica. ¿Qué cosa más maravillosa tenemos hoy en la Iglesia Presbiteriana de Chile? Lo que hemos llamado grupos de vida, grupos pequeños, grupos en casa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquel que abre su casa se torna vulnerable. Se torna vulnerable a los hermanos en la iglesia y lo acompañan y están ahí. Pero en esa vulnerabilidad el poder del Evangelio nos habla semanalmente, quincenalmente. Realmente, ¿y qué significa tener un grupo en casa? Es ser como la iglesia primitiva. Tener una iglesia en casa, un grupo pequeño en casa, es abrir el espacio para que otros puedan comprender contigo las maravillas del Evangelio. Estas amistades vulnerables son parte de lo que tenemos que ser como un cuerpo de contracultura. Hebreos 10:24 dice, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y mucho más con aquello, sabiendo que el día se acerca. Hermanos, cuando nosotros hablamos y vemos esto de las amistades, tratando de estimularnos los unos a los otros, no lo hacemos con un sesgo legalista, sino con un sesgo de amor y vulnerabilidad para que nuestros amigos, vecinos y parientes puedan llegar. El día de hoy, en la cultura que nosotros vivimos profundamente secularizada, la gente no quiere entrar a templos evangélicos o católicos, no quieren entrar. Nosotros tenemos que estar claros. O sea, iglesias como San Fernando, y en este caso también iglesias y todas las iglesias que tengan un templo con una un poco mayor de antigüedad, mucha gente no quiere entrar. Pero si abro y si pongo la llave de mi casa, mis amigos, vecinos y parientes, ¿dónde van a entrar? Van a entrar a la iglesia sin darse cuenta. Porque esto que está aquí es un templo. Nosotros somos la iglesia. Y cuando tus amigos, vecinos o parientes te conocen en tu vulnerabilidad en casa, entraron a la iglesia y van a conocer el amor de Dios y la buena noticia del Evangelio ahí. Por lo tanto, colocar la llave rompe esto. Al mismo tiempo, tenemos que resistir al conformismo de nuestra cultura. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La vida como cristianos tiene que ser una vida transversal. Hermanos míos, nosotros
tenemos que romper, ¿cierto?, con esa barrera generacional de solamente los millennials, solamente los centennials, solamente la generación X, solamente los baby boomers, porque la iglesia no funciona así. Y lo que yo les he hablado no es bíblico, es profundamente estructural por medio de la sociología y la antropología, pero la iglesia es tremendamente transversal. Una iglesia que tiene niños, que tiene adolescentes, que tiene jóvenes, que tiene adultos jóvenes, que tiene hermanos ancianos. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros nos cuidamos mutuamente y nos fortalecemos en este espacio. Hermanos, la sociedad que vivimos hoy se llama una sociedad fragmentada, se llama una sociedad posmoderna. La sociedad posmoderna es una sociedad fragmentada, cada uno tiene su propia verdad. No, a mí no me digan nada, yo soy millennial. No, yo tampoco soy centennial. No, yo soy generación X. No. En el cuerpo de Cristo todos tenemos un espacio. Hermanos, eventos como este, en el cual están todas las generaciones, son profundamente contraculturales. Cuando nosotros tenemos un evento de departamento femenino, de jóvenes, no sé, de hombres o de mujeres, sea lo que sea, nosotros debemos tener automáticamente una vacuna profundamente presbiteriana que es la comunión. Porque si nosotros no fortalecemos este tipo de encuentros en los cuales van niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas y ancianos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que nos vamos a separar en segmentos. Entonces yo me quedo aquí en mi segmento, solamente puedo evangelizar gente de la generación X, gente que son como yo. ¿Y qué pasa con los niños, los adolescentes, los jóvenes, las personas de otra edad? ¿Cuántos de ustedes tienen amigos que son más jóvenes, 10, 15, 20 años? ¿O cuántos de ustedes tienen amigos que son más ancianos? ¿Cuántos de ustedes como yo, que tengo amigos que incluso no son cristianos, que me llevan por 25 años y que he aprendido un montón de cosas de la vida? ¿Entienden? La escritura es transversal en esa perspectiva y el cuerpo de Cristo como cuerpo es profundamente contracultural. La iglesia es contracultural. En una sociedad fragmentada, la iglesia trae unidad por medio de amistades que atraviesan todas las edades. Pero es un desafío para nosotros. Aquí los que tienen un poquito mayor de edad, yo he estado pensando cómo me conecto con los adolescentes. Tenía un amigo que me decía, mira, ¿sabéis qué más, José? Tú vas a ser pastor de jóvenes porque tú estás más joven, me decía hace 10 años atrás, porque tú estás más cerca. No, yo estoy completamente desconectado, tengo unos años más. Y efectivamente lo podemos hacer, pero al final nos encapsulamos. Y cuando nos encapsulamos, nosotros comenzamos también a envejecer de una manera en la cual no nos damos cuenta. Y el Evangelio es profundamente contracultural en esto. ¿Qué es lo que dice Luis? Dice que si nosotros trivializamos las relaciones dentro de la cultura, nosotros no estaremos siendo una resistencia contra el conformismo y no seremos un reflejo del amor auténtico de Dios. No te conformes a este siglo, que tu amistad como discípula de Jesús sea profundamente contracultural, porque las amistades misionales deben ofrecer una alternativa a las relaciones superficiales en el mundo. Y con esto termino, queridos. En cuarto lugar, la comunidad cristiana. ¿Cómo podemos vivir en este contexto? Como iglesia, como cuerpo, como comunidad de fe, este es el lugar natural donde las amistades misionales florecen, se muestran y nos recuerdan que la iglesia es una comunidad alternativa. Yo les decía, como dice Dallas Willard, ¿cierto?, que el discipulado no se puede dar en el aislamiento. Aquellas personas que se equivocan y dicen, sí, yo tengo amigos cristianos, pero no tienen amigos que son creyentes, se aislaron y perdieron la riqueza de aquello que Dios les puede proveer. El hecho de que yo tenga amigos que no son creyentes no me da
¿cierto?, la pauta para decir, solo tengo amigos no creyentes. Entonces no comprendió el principio de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y si nosotros el día de hoy no tenemos amigos en la iglesia y solo tenemos amigos que no conocen a Dios, preocúpate, porque tú eres un ser frágil, influenciable. Si no tienes amigos dentro del cuerpo de Cristo, ya no importa que no sea de tu iglesia local, quizás de otra iglesia, de otros espacios, preocúpate. ¿Por qué? Porque es en el cuerpo de Cristo donde nosotros nos vamos a fortalecer y animar, mostrando una alternativa en esta perspectiva. Esta amistad, este crecimiento, este desarrollo que puede transformarse en un discipulado no se puede dar en aislamiento. Y esta es la iglesia donde las amistades profundas pueden madurar y donde los creyentes son formados para ser discípulos fieles que reflejen el amor de Cristo. Conocí a una persona hace muchos años atrás que llegó únicamente a la iglesia porque un amigo en la universidad lo conoció. Y le dijo, oye, ¿dónde pasas todo el tiempo que a veces no te veo? No, es que estaba en una reunión acá. Oye, ¿dónde pasas? Y le dijo, pero ven conmigo. No, pero es que vamos a ir a canutear. Ya mira, vamos a canutear un rato y después salimos. Y esta persona se convirtió en uno de los líderes más grandes de la iglesia en la cual yo estaba participando. Se convirtió en líder de los jóvenes, en un tremendo predicador y estuvo por un tiempo haciendo misiones en el extranjero. Nosotros no sabemos cuando nosotros abrimos la mano al espacio eclesiástico, cómo el Señor puede abrir la iglesia, donde esta comunidad cristiana que ofrece apoyo. ¿Y por qué esta persona se quedó? Porque su hermano, que estaba también en la universidad, por un problema de salud mental, se suicidó. Y en la iglesia encontró una familia. Esta persona era de campo. Y en la iglesia encontró una familia que lo cuidó, que lo guardó. En esa época, él se quedó un tiempo en la casa del pastor. Y el pastor y su familia lo trataban como hijo. Lo tenían ahí. Y todavía no estaba tan comprometido en la iglesia. Pero ese tipo de espacios transformó un corazón y transforma corazones. ¿Por qué? Porque es en ese espacio donde la misión se va a fortalecer. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué es lo que vemos según el libro de Hechos? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Cuando nosotros vivimos nuestra esencia cristiana, las amistades, incluso con personas del mundo, florecen, porque las personas ven que lo que hay ahí es un interés profundo, desinteresado en ayudar al prójimo. Michael Gohin nos dice que la iglesia es una comunidad alternativa que vive, como les decía al inicio, encarnando el evangelio. Y la iglesia es una fuente de crecimiento espiritual. Hermanos queridos, ¿por qué es una fuente de crecimiento espiritual? Y voy a utilizar la frase de un pastor amigo muy querido y que escandalizó a muchas personas. Llegó a la iglesia, plantó una iglesia y después de plantar una iglesia se fue a una iglesia un poco más tradicional, ya de 60, 70 años. Y la primera cosa que fue cuando llegó a la iglesia, primero, hermanos queridos, les quiero compartir que yo aquí, como pastor, no voy a visitar a nadie, no voy a discipular a nadie, no voy a acompañar a nadie, no voy a estar con nadie. Porque si yo lo hago, es porque soy discípulo de Cristo, no porque soy pastor. Si acompaño a otro, es porque soy discípulo de Jesús. Si oro por otro, es porque soy discípulo de Cristo. Si acompaño a otro, es porque soy discípulo de Jesús. La labor de visitar, la labor de acompañar, la labor de orar, es de todos aquellos que se consideran discípulos de Jesucristo, el Dios encarnado.
Efectivamente tenemos pastores y presbíteros y la labor es acompañar a la iglesia, fortalecer a la iglesia para que la iglesia pueda tener amistades misionales profundas y verdaderas de manera concreta y genuina. Cuando los pastores, nosotros nos dedicamos a predicar el evangelio, a capacitar a las ovejas, a guiar y a enseñar, son las mismas ovejas que se relacionan profundamente con otras ovejas y la iglesia comienza a crecer. El gran problema que tenemos es que nuestra vida como cristianos está muchas veces un poco light y de descanso, porque pensamos que el compromiso no es mío. Pensamos que el compromiso es del pastor, de los presbíteros o de líderes de la iglesia. Hermano mío, hermana mía, tu vida es una fuente de crecimiento espiritual para otros, como cuerpo de la iglesia. Lo último que quería compartir con ustedes es que la comunidad es una fuente de crecimiento espiritual. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. C.S. Lewis valoraba a la comunidad cristiana como un elemento esencial para el apoyo y el crecimiento espiritual. La comunidad no solo proporciona soporte personal e individual, sino que también avanza en la misión del Señor. Termino con esto, hermanos queridos. Ya ustedes se dieron cuenta. Podemos tener amigos, podemos construir amistades misionales honestas. Seamos honestos con nuestros amigos. La gente se da cuenta cuando nosotros somos proselitistas. La gente se da cuenta cuando solamente queremos obtener de ellos su presencia y no los acompañamos. Vivimos en una sociedad fragmentada, y en una sociedad fragmentada como la de hoy, ya ustedes se dan cuenta, ya no funcionan las campañas evangelísticas de Billy Graham. Ya no funcionan las grandes campañas, ¿cierto?, donde iba toda la gente a la calle. Las personas van a la iglesia por las personas. Las personas van a la iglesia por las personas, porque como les decía, en primer lugar se convierten a las personas. Te creen a ti, te acompañan, pero al mismo tiempo ocurre lo contrario. Cuando nosotros fallamos, las personas también se alejan. Las personas después no quieren saber nada de nosotros y nada de nadie. Por lo tanto, para cerrar, hermanos queridos, debemos confiar en el poder transformador por medio del Evangelio para construir relaciones auténticas y verdaderas. Y estas se pueden dar incluso con personas que no son creyentes. Cuando uno busca el poder del Evangelio y uno es honesto y transparente. Cuando una amistad no es verdadera, las personas se van a ir. Las personas se van a alejar y tú no tienes que sentirte culpable por ello. En segundo lugar, hablamos del modelo de relación de Jesús. Él construyó círculos, ¿cierto?, de compromiso y de misión. Tercero, las amistades cristianas en este mundo consumista, en este mundo individualista, son una alternativa radical a la cultura. Nosotros podemos decir no a la cultura para ofrecer una amistad real y verdadera. Y en cuarto lugar, la iglesia es la cuna, es el espacio seguro para que las amistades misionales crezcan y se desarrollen. Mi oración es que la chispa que está creciendo en el Presbiterio Centro Sur se convierta en una llama por toda esta región, donde hombres y mujeres profundamente convencidos por la gracia y el poder del Evangelio construyan amistades verdaderas, amistades honestas que muestren a Jesucristo, el Dios encarnado. Oremos. Te alabamos y te damos gracias, Señor, por tu gran amor. Señor, yo en el nombre de Jesús te pido que retires, Señor, de la mente y de los corazones de mis hermanos aquellos, Señor, que estaba alejado de tu voluntad y de tu palabra. Pero, Señor, también te pido y te agradezco. Yo estoy
tan feliz y tan contento de ver, Señor, lo que tú estás haciendo en este presbiterio. Mi corazón se goza, se llena de emoción, de volver al norte, de contagiar también a mis hermanos del norte en esta misma dirección. Llena con tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo sople nuevos aires de gracia en esta región, Señor, donde todas estas congregaciones están manifestando y mostrando el amor de Jesús. Desde los más pequeños hasta los más ancianos. Llénalos con tu Espíritu Santo para que puedan construir amistades verdaderas y profundas basadas en el poder del Evangelio. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.